Buenas noches con todos, chicos. Por favor, me confirman si pueden ver mis diapositivas. Muy bien. Vamos a dar inicio a este último tema ya referente a este ciclo, que es aparato reproductor tanto femenino como masculino. Ya van de la mano estos dos sistemas responsables de la procreación y de la perpetuación de nuestra especie. Vamos a empezar primero con este aparato que corresponde al sexo femenino, así que hablaremos de la anatomía del aparato reproductor femenino. Muy bien, el aparato reproductor femenino se va a dividir en dos partes. Lo que es la parte externa, cual se llaman órganos externos, también llamada vulva, y que está formada por otras estructuras, ¿no? Lo que es el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, también llamadas ninfas, el clítoris, ¿no? El meato urinario, dos glándulas que están paralelas o al costado del meato urinario que se llaman las glándulas parauretrales o de Skene, lo que es el introito vaginal con su himen, ¿no? Lo que corresponde lo que es a unas glándulas que están también al costado del introito vaginal que se llaman las glándulas de Bartolino, ¿no? Y abajo lo que sería el periné que uniría ya la vagina con el ano. Entonces, todas las estructuras que acabo de mencionar se llaman o forman parte de los órganos sexuales externos en la mujer. Y los órganos internos van a incluir lo que es a la vagina, ¿ya? Va a incluir lo que es al útero, a las trompas uterinas, también llamadas trompas de falopio, y al ovario, que es la gónada sexual femenina, no es la homóloga a los testículos en el varón en este caso. Muy bien, entonces son los órganos genitales internos y los que tenemos que estudiar en esta clase. Empecemos primero con la parte de los órganos genitales externos. Hablemos del primero, que viene a ser lo que es el monte de Venus, también llamada monte púbico o pubis, ¿no? Que en la mujer se dice que tiene una forma triangular, ¿ya? El monte de Venus en la mujer tiene una forma triangular, acuérdense que en el varón es romboidal, está cubierta por unos vellos rizados, ¿no? Un vello rizado y rígido que cubre toda esta zona, es básicamente grasa, ¿no? El pubis es básicamente grasa, es tejido adiposo, se ubica delante de un hueso que se llama pubis y su función viene a ser la amortiguación durante el acto sexual, ¿no? La irrigación de esta zona, acuérdese que la irrigación de los órganos sexuales en general está dado por una arteria que se llama la arteria pudenda interna. A través de su rama, la arteria pudenda interna, o que proviene de la arteria ilíaca interna, ¿no? Pero en este caso el monte de Venus no está irrigado por esa arteria, lo está irrigando la pudenda externa, pero en este caso la pudenda externa es una rama que proviene de la arteria femoral, ¿ya? De la arteria femoral, que viene a ser la continuación de la ilíaca externa en este caso. Su inervación, acuérdese, en la gran mayoría de los órganos sexuales femeninos, el nervio que está involucrado es el pudendo interno, ¿ya? Pero en algunos casos, como acá, es el abdomino genital menor y el genito crural, ramas del plexo lumbosacro, que inervan esta zona y le dan sensibilidad. Entonces el monte de Venus. Luego tenemos un pliegue también cutáneo, ¿no? Que en realidad se dice que es la continuación o la prolongación del monte de Venus. Ya son unos pliegues elevados, cubiertos también por vello rígido, ¿no? Grasa, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, que se extienden desde el polo superior a nivel del monte de Venus, ¿no? Y terminan abajo a nivel de la unión con los labios menores en una zona que se llama la horquilla, ¿no? La horquilla. Estas zonas se llaman los labios mayores, ¿ya? Los labios mayores, a diferencia de los labios mayores contienen vellos, es una piel más gruesa, contienen grasa subcutánea, ¿no? Y se dice que son homólogos al escroto del varón, ¿ya? Al escroto del varón. Su irrigación sigue siendo por la pudenda externa, al igual que el monte de Venus, una rama de la arteria femoral, ¿no? Y también una rama que proviene de una arteria llamada parietal inferior, que es una rama de la pudenda interna. Entonces acá, en la zona de los labios mayores, ya hay irrigación doble, de la pudenda externa y de la pudenda interna. De la pudenda externa, rama de la femoral, y de la pudenda interna a través de su rama, o rama de la ilíaca interna en este caso, ¿no? Su inervación está dado también por el mismo nervio de arriba, que es el abdomino genital menor, pero ya acá también ya está involucrado lo que es el nervio pudendo interno.
¿ya? Y el nervio ciático menor, ramas también del plexo lumbosacro. Entonces, acuérdense esas características importantes que tiene esta estructura llamadas labios mayores. Luego, dentro de él ya tenemos unas estructuras que carecen de vello, ¿ya? Tienen una piel mucho más lisa, más delgada, que son los labios menores, las cuales envuelven a toda esta estructura de acá que se le llama el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo. Estas estructuras que estoy mencionando son los labios menores, ¿ya? Labios menores o también llamadas ninfas, labios menores o ninfas. Estas estructuras son de color rosado, ¿ya? Son de color rosado, son pliegues cutáneos que no tienen folículos pilosos, son delgados, no tienen grasa, acuérdense, esta zona no tiene grasa, pero sí posee algunas glándulas sudoríparas, ¿no? Posee algunas glándulas sudoríparas. Su ubicación es entre el clítoris en la parte superior y el perineo en la parte inferior, la zona de la horquilla, ¿no? Por dentro de los labios mayores, ¿ya? Dentro de él se ubica lo que es el vestíbulo, que incluye lo que es al meato urinario, al introito vaginal con el himen, a las glándulas parauretrales y a las glándulas bulboretrales, perdón, las glándulas de Bartolino en este caso, ¿no? Su irrigación de los labios menores, su irrigación va a estar dado lo que es por la arteria pudenda interna, ya está dado por la arteria pudenda interna, su inervación también por el nervio abdominogenital menor, también el nervio pudendo interno y el nervio hemorroidal, también ramas provenientes del plexo lumbosacro, ¿ya? Lumbosacro. Es una zona muy vascularizada y también ricamente inervada y sensible, ¿no? Durante lo que es el coito. Luego tenemos al clítoris, que viene a ser el homólogo del pene en el varón. Es el órgano, es un órgano impar, es un órgano medio, es un órgano que contiene tejido eréctil, ¿no? Presenta lo que es un ángulo que está unido lo que es al pubis, presenta un cuerpo, ¿no? Que está envuelto por un capuchón y presenta lo que es un glande, al igual que el glande del pene, ¿no? Esta forma tiene dos pilares que se insertan a nivel del isquion, ¿ya? Eso se llaman los pilares, uno derecho, uno izquierdo, que se van insertando lo que es a nivel del isquion. Esta es la zona de máxima excitabilidad sexual en la mujer, ¿ya? Está irrigada lo que es por la arteria llamada arteria cavernosa y una arteria que se llama la arteria dorsal del clítoris, ¿no? Que es una rama también terminal de la pudenda interna. Su inervación tiene muchos folículos nerviosos ricos, lo que es en corpúsculos de Meissner, ¿no? Que le dan esa capacidad de sensibilidad y capacidad de erección en esta zona, ¿no? También provienen nervios sensitivos de la zona del nervio hipogástrico, del nervio pudendo y también troncos simpáticos y parasimpáticos. Debajo de él, del clítoris, ya en el vestíbulo, encontramos lo que es el meato urinario, ¿ya? El meato urinario, que es el orificio por donde la orina sale hacia el exterior, proveniente de la vejiga, ¿no? Proveniente de la vejiga. Lo que es el meato urinario se va a ubicar en la parte inferior, ya inferior y posterior al clítoris, ya inferior y posterior al clítoris es su ubicación del meato urinario. Al costado del meato urinario existen dos glándulas, ¿no? Esas glándulas se llaman las glándulas parauretrales o glándulas de Skene. Son dos glándulas que son homólogas a la próstata del varón, por si acaso, ¿ya? Son homólogas a la próstata del varón. Su epitelio que contiene lo que es la uretra es un epitelio, es urotelio, no es polimorfo o de transición, al igual que la vejiga y el uréter, en este caso. Las glándulas de Skene que ya les mencioné se ubican en el tercio superior del vestíbulo, a cada lado del meato urinario. Su función es dar lubricación durante el acto sexual, ¿no? Secreta lo que es sustancia lubricante durante la excitación femenina y se dice que son homólogas a la próstata del varón, ¿no? Y las dos glándulas que se ubican al costado del orificio vaginal en el tercio inferior se llaman las glándulas de Bartolino, dos glándulas también que están involucradas en la secreción durante el coito, permiten la lubricación del vestíbulo, ¿ya? Y se dice que estas glándulas son homólogas a las glándulas de Cooper del varón, ¿no? De Cooper en el varón, y las de Skene serían homólogas a la próstata, ¿ya? No se olviden esos dos
datos importantes, que las de Skene son homólogas a la próstata y las de Bartolino son homólogas a las glándulas bulboretrales o de Cooper en el varón. El introito vaginal está cubierto por una membrana llamada himen, que es una membrana elástica, tiene que ser incompleta, ¿ya? No puede, la mujer no puede tener un himen imperforado, porque acuérdese que esta perforación permite la menstruación, la primera menstruación de la mujer, salir al exterior, la cual se llama menarquia, ¿no? Entonces debe tener una apertura. Esa apertura puede tomar varios tipos de forma, puede ser anular, puede ser trilabial, puede ser septado, cribiforme, bilabiado, denticular, entre otras formas que puede adoptar el himen, pero tiene que tener una apertura. Y la que no tiene se llama himen perforado. Cuando esto sucede y la mujer menstrua, los coágulos de sangre se formarán dentro de la vagina y el útero, y eso se llama hematocolpo, ¿ya? Y genera mucho dolor en la mujer durante su menarquia. A veces uno sabe por qué la mujer no menstrua y más bien a su contrario está con mucho cólico. Hay que descartar un himen perforado y esta patología llamada hematocolpo, la cual debe resolverse de forma quirúrgica, es decir, hacer una perforación en el himen para drenar lo que es esta parte de hematomas. ¿Ya? La irrigación del himen está dado lo que es por la arteria vaginal y la arteria hemorroidal media. También ramas de la pudenda, ramas de la ilíaca interna. Su inervación está dado por los nervios pudendos y los nervios hemorroidales. Cuando un himen ya ha sido deflorado, acuérdense que la primera menstruación se llama defloración, queda un himen roto y penetrado, en este caso con unas secuelas o con unos vestigios llamadas curúnculas mirtiformes o lesiones, o perdón, cicatrices tipo curúnculas mirtiformes le llaman, ¿no? Los vestigios que deja lo que es la defloración o el primer acto sexual en la mujer. Luego tenemos a esta zona de acá que conocemos como el cuerpo perineal, la cual incluye tanto piel, ya incluye tejidos adyacentes, el orificio anal y el orificio vaginal, ¿no? Es la comunicación que existe entre la vagina y el ano. Entonces esa zona se le llama el cuerpo perineal, que está formada por dos zonas. La fosa navicular, que está justo de encima de la unión de los labios menores, ¿ya? Está por encima de los labios menores y mayores y debajo del introito vaginal, y constituye ahí una depresión llamada comisura vaginal o comisura de la vulva, perdón, comisura de la vulva, que ese viene a ser lo que es la fosa, perdón, la fosa navicular, perdón, es una depresión situada ya por arriba de la unión de los labios menores y debajo del introito vaginal y por arriba de la horquilla. Y la horquilla, que viene a ser esa zona de acá, que es donde se unen tanto los labios menores como los labios mayores, ¿ya? Y forman lo que es una comisura llamada una comisura inferior de la vulva. Entonces, la fosa navicular vendría a ser esta zona de acá, se encuentra debajo del introito y encima de los labios menores, es una fosa, una depresión, ¿no? Que se ubica detrás y arriba de la horquilla, y la horquilla que vendría a ser esta zona de acá, que es la unión entre los labios menores y los labios mayores, teniendo una depresión que se llama comisura vulvar, ¿ya? Comisura vulvar. Entonces la horquilla más la fosa navicular constituyen el cuerpo perineal que une lo que es a la vagina, o perdón, a este caso al vestíbulo con el ano. Y vestíbulo les decía que hace referencia a todo lo que se encuentra por dentro de los labios menores, ¿ya? Todo lo que se encuentra por dentro de los labios menores se llama vestíbulo, es una región en forma triangular, ¿ya? Es una forma triangular, se ubica dentro de los labios menores, detrás del clítoris y debajo del clítoris y delante del orificio vaginal. Lo que encontramos ahí, vamos a encontrar nosotros a la uretra, a las glándulas parauretrales o de Skene, al himen y a las glándulas de Bartolino. ¿Ya? Está cubierta por un epitelio de tipo poliestratificado plano, ¿no? Y ahí pues se abren, como vemos, el meato y también se abre lo que es el orificio vaginal, ¿ya? Vaginal, es una zona lisa, generalmente de color rosado. Luego ya pasamos lo que es a los órganos internos, ya a los órganos internos en la mujer que incluyen lo que es la vagina, ¿no? El útero, las trompas uterinas y lo que es el ovario. Empezamos con la vagina, que viene a ser un conducto virtual, impar, músculo membranoso, que tiene pared anterior
posterior, ¿no? Mide aproximadamente 7 centímetros de longitud, ¿no? Se extiende desde el útero hasta lo que es el introito vaginal, que está cubierto por una membrana que se llama himen, ¿no? Y permite el paso tanto de la menstruación, el paso del feto, en este caso, en el momento del nacimiento, y también se considera el órgano copulador femenino, ¿ya? El órgano copulador femenino. Vamos a ver sus relaciones, ¿no? En esta imagen, en este corte sagital del nibronéter, podemos ver nosotros acá el útero, y todo esto viene a ser la vagina. Entonces va a tener paredes, tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, una pared superior, una pared inferior y una pared lateral. A nivel anterior, es fácil de ver acá, tenemos nosotros delante de la vagina, va a estar lo que es la vejiga y va a estar lo que es la uretra. Por eso hay un tabique que lo separa ambos, ¿ya? Entonces acá tenemos a la vagina y vemos adelante a la vejiga y a la uretra. Entonces tenemos acá la separación anterior a través de un tabique, que es el tabique vésico-vaginal y el tabique uretrovaginal, ¿no? Entonces hacia anterior, vejiga y uretra a través de sus tabiques vésico-vaginal y uretrovaginal. Hacia posterior, ¿no? Hacia posterior, la vagina, ¿no? Acá está la vagina. Hacia posterior vamos a encontrar al recto, ¿no? Al recto, formando ahí lo que es un saco, que es el saco llamado recto vaginal, ¿no? Recto vaginal, donde presenta un tabique que también se llama así, recto vaginal. Ya acuérdense que el recto se separa tanto hacia posterior, perdón, la vagina se separa hacia posterior con el recto, lo mismo es el útero, ¿no? El útero hacia posterior también se separa con el recto. Entonces, hacia anterior, vejiga y uretra, hacia posterior, recto. Muy bien, hacia superior es fácil de darnos cuenta, se continúa lo que es con el útero, en este caso sería el cuello uterino, y hacia inferior también es fácil de ver, pues sería lo que es el orificio de la vagina, que viene a ser el introito vaginal, formado o cubierto por una membrana llamada himen, ¿no? Que si ya está deflorado deja unas cicatrices, les decía, llamadas corúnculas miltiformes, ¿ya? Corúnculas miltiformes. Entonces, hacia superior el útero, a través del cuello uterino, y hacia inferior el introito o orificio vaginal cubierta por el himen. Faltaría hacia lateral, ¿ya? Hacia lateral vamos a encontrar nosotros ligamentos básicamente que fijan lo que es la vagina en este caso como el ligamento ancho, ¿no? También encontramos lo que es algunos plexos venosos y lo que es unos músculos que rodean ahí que forman parte del elevador del ano. Acuérdense que estos órganos femeninos internos están fijos a la pelvis por este diafragma de acá, ¿no? Por un piso pélvico. Este piso pélvico se le llama diafragma pélvico, ¿ya? Que evita, el diafragma pélvico, que evita que los órganos sexuales internos migren hacia el exterior. Cuando un órgano sexual interno, por ejemplo el útero, la vagina o la uretra o la vejiga incluso, migran hacia el exterior, eso se llama prolapso. Y este diafragma pélvico, piso pélvico, evita ese problema, ¿no? ¿Y quién forma el diafragma pélvico? El diafragma pélvico lo forma el músculo elevador del ano, ¿ya? Más el músculo isquiococcigio, ¿ya? Isquiococcigio. Y el músculo elevador del ano, a su vez, está formado por tres músculos, que es el pubococcigio, el pubo rectal y el iliococcigio, ¿ya? Apúntese bien eso porque puedo que le pregunten en el examen. Entonces, el piso pélvico es muy importante, ya por la presencia del diafragma pélvico, formado por el músculo elevador del ano, que está formado por tres músculos, el pubococcigio, pubo rectal y iliococcigio, y a este músculo elevador del ano, si nosotros lo adherimos o lo sumamos el músculo isquiococcigio, a eso se le llama diafragma pélvico. Entonces, en la parte lateral de la vagina vamos a encontrar nosotros al músculo elevador del ano. Bueno, ya vimos que la vagina forma fondos de saco cuando se relaciona sobre todo hacia anterior y posterior y hacia lateral. Y ahí vamos a encontrar algunas estructuras, ¿no? Hacia anterior vemos que la vagina se relaciona lo que es con la vejiga y con la uretra, entonces habrá acá un fondo de saco vésico-vaginal, ¿ya? Un saco anterior donde encontramos sobre todo las arterias vésico-vaginales. Hacia atrás sabemos que se relaciona con el recto, pues ahí forma lo que es el fondo de saco recto vaginal, formada por plexos venosos, y hacia el lateral también se forman unos fondos de sacos laterales donde vamos a encontrar nosotros al uréter, ¿ya? Al uréter sobre todo. Encontramos también algunos linfáticos, a una arteria que va a irrigar el útero, que es la arteria uterina,
¿no? Una rama proveniente de la ilíaca interna. ¿Ya? Entonces, algunas estructuras que encontramos en los sacos que forman la vagina con sus relaciones o con sus órganos vecinos. Entonces, la vagina, bueno, esto ya lo mencioné, sirve para conducto excretorio del útero, órgano de la copulación, conducto del parto, también es el órgano copulador femenino. Ya la vagina va a tener lo que es un pH ácido, varía entre 4.5 y 5 de pH, ya lo que hace, protege lo que es de infecciones, protege de invasión de microorganismos, en la mujer lo defiende, ¿no? Por eso que el semen del hombre es alcalino para compensar esta acidez y de esa forma no morir los espermatozoides, porque este ácido sería inviable con la vida de los espermatozoides, ¿no? La vagina está irrigada lo que es por la arteria vaginal, su vascularización venosa van hacia el plexo vaginal, ¿no? Su inervación está dado por el plexo hipogástrico y el nervio pudendo interno, ramas del plexo lumbo sacro. Muy bien, hablemos del útero. El útero ya es un órgano que tiene la forma de una pera, por eso le dicen que tiene la forma piriforme. Es un órgano impar, también existe uno solo, es un órgano hueco, más o menos de unos 7 a 8 centímetros de longitud por unos 5 a 7 centímetros en su parte más ancha. ¿No? Lo vamos a ubicar nosotros en la parte de la pelvis profunda, ¿no? En la parte inferior, en la pelvis verdadera, y esta asciende pues conforme el útero va creciendo de acuerdo a una gestación, sobre todo, ¿no? El útero en su ubicación dentro de la pelvis se va a ubicar siempre en una posición hacia atrás, por eso se llama eh, perdón, hacia adelante, una inclinación hacia adelante, por eso se llama antero, y en flexión con respecto a la vagina, por eso se llama flexo. Entonces, la posición más frecuente que tiene el útero en la cavidad pélvica es anteverso flexo, ya a eso se refiere, perdón, que está hacia adelante, sobre la vejiga, ¿no? Y está en relación a un ángulo agudo, o en relación a un ángulo o flexionado con respecto a la vagina. Por eso se le dice que es un órgano anteverso flexo. Su función que tiene el útero es prepararse para recibir lo que es el óvulo fecundado, ¿no? Que sucede a nivel de la trompa uterina, en el ámpula sobre todo. Esto se prepara a través de un epitelio que se llama un endometrio, que se llama el endometrio funcional, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Muy bien, vamos a ver sus relaciones que tiene el útero. Si nosotros vemos en esta imagen al útero, vamos a ver que tiene relaciones hacia anterior, ya hacia posterior, hacia superior y hacia inferior. Hacia anterior, como ustedes ven, tenemos a la vejiga, ¿ya? Tenemos a la vejiga que está separada por un saco que forman entre los dos, que es el saco vésico-uterino, ¿ya? Un fondo de saco vésico-uterino. Entonces, hacia anterior, la vejiga. Hacia posterior, el recto, como ven acá. Hacia posterior está el recto, formando un fondo de saco recto uterino, también llamado fondo de saco de Douglas. ¿Ya? Este es el famoso fondo de saco de Douglas, en su relación posterior que tiene el útero con el recto. Hacia superior, ¿no? Lo que es el fondo uterino va a rebasar lo que es la parte estrecha de la pelvis verdadera, ¿no? Y tiene contacto acá con las asas intestinales, delgadas sobre todo, ¿ya? Y hacia inferior, bueno, hacia inferior es fácil darnos cuenta que el útero se continúa con la vagina. El útero presenta dentro de su división más o menos 3 porciones, lo que es un cuerpo o parte superior, donde la parte más superior se le llama fondo, presenta todo esto es el cuerpo, ¿ya? Donde la parte más superior se le llama fondo, presenta lo que es un istmo, el istmo, ¿ya? Acá el istmo, que es la zona más estrecha, y el cervix, o también llamado cuello uterino, ¿ya? Cuello uterino. Entonces, 3 porciones. El cuerpo, donde su porción más superior se llama fondo, el istmo, que viene a ser por una zona estrecha, que es el límite entre el cuerpo y el cuello, y el cuello, que está formada hacia adentro por el orificio uretino interno, el canal endocervical o canal cervical, y hacia afuera el conducto o el orificio uterino externo, ¿ya? Entonces, el cuello uterino cervix presenta 3 estructuras importantes. Un orificio uterino interno,
un canal endocervical o canal cervical y un orificio uterino externo. Y la unión entre el cuerpo y el cuello viene a ser el istmo, que suele ser la zona más estrecha que tiene el útero en general. También presenta tres capas, ¿no? Presenta una capa interna llamada endometrio. Acuérdense que el endometrio, hay dos tipos de endometrio, un endometrio basal y un endometrio funcional. El endometrio basal, por acción hormonal, por sobre todo de estrógenos, crece y forma un segundo endometrio, al cual nosotros llamamos endometrio funcional. Y el endometrio funcional es el endometrio que se prepara para recibir al ovocito fecundado. Si esto no sucede, la caída de la hormona estrógeno y la caída de la progesterona hace que el endometrio funcional se desangre y eso se elimina como menstruación. Entonces, cuando una mujer menstrua, lo que está eliminando es el endometrio funcional. El basal no. El basal, una vez que el endometrio funcional se ha eliminado, el endometrio basal nuevamente empieza a reproducirse otra vez para producir un nuevo endometrio funcional y prepararse cada mes para recibir un posible embarazo. Todo esto por acción hormonal, ¿cierto? De la estrógeno y la progesterona. Entonces el endometrio, que es la parte más interna, puede ser basal o puede ser funcional. La capa más gruesa que tiene el útero, que es esta intermedia, se llama miometrio, ¿ya? O capa media, que es básicamente músculo liso, ¿ya? Es músculo liso, que está influenciado, el que tiene que ver con las contracciones uterinas durante la menstruación y contracciones uterinas durante el parto. Y está influenciada lo que es por una hormona, ¿no? Que proviene de la glándula hipófisis, que proviene en este caso del hipotálamo, ¿no? Y se almacena en la hipófisis, que conocemos con el nombre de oxitocina, ¿ya? La oxitocina. Y la capa más externa ya viene a ser lo que es el perimetrio, ¿ya? La capa más externa viene a ser el perimetrio, o también llamada serosa, ¿no? Serosa. Entonces, el perimetrio cubre todo lo que es el cuerpo uterino, el miometrio es músculo, ya que está formada en capas lo que es circulares, ya, longitudinales y también arciformes. Ya el endometrio, dos tipos de endometrio, ya les dije, basal y funcional, y está acorde a la efecto hormonal, ¿no? Lo que es el estrógeno y la progesterona. Muy bien. Las tres porciones que tiene lo que es lo que hablamos acá, pues eso está en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo del útero. La otra porción que viene a ser el istmo, ya el istmo del útero, que es una zona muy delgada, ahí está formada por una pequeña depresión que une lo que es al cuerpo uterino con el cuello uterino, ¿ya? Al cuerpo uterino con el cuello uterino. Y el cervix, ya le mencioné, que más o menos mide unos 3 centímetros de longitud y posee tres estructuras, lo que es el orificio uterino interno, el canal endocervical o canal cervical y el orificio uterino externo, ¿no? Donde ya se continúa con la vagina. Acá el cuello uterino tiene dos porciones, una porción intravaginal y una porción supravaginal, ¿ya? Entonces esta vendría a ser la porción intravaginal y esta vendría a ser la porción supravaginal. Entonces el cuello uterino cervix, ¿no? Que vendría a ser esta zona de acá, tiene dos porciones. Una porción que está hacia afuera ya o está en contacto con la vagina, por eso se le llama porción supravaginal, que sería esto de acá. La porción supravaginal o extravaginal se le llama, ya, donde hacia anterior vamos a encontrar nosotros a la vejiga, ya, a la vejiga, la cual está unido a través de tejido celular laxo. Hacia posterior está el recto, pues acá lo vemos, hacia posterior está el recto, hacia anterior está la vejiga, ¿ya? Y hacia el lateral lo mismo, ¿no? Los ligamentos anchos y plexos venosos, lo que mencionábamos anteriormente en vagina. Casi son los relaciones que también tiene la vagina, ¿no? Similares. Y la porción intravaginal, que vendría a ser esta de acá, a cual se le llama también el hocico de Tenca, ¿ya? El hocico de Tenca. Esta va a estar lo que es perforado, lo que es por el orificio de la cavidad uterina, que vendría a ser el orificio uterino externo, ¿no? Orificio uterino externo. Va a tener una superficie regular de color rosado y es firme, ¿ya? Es firme.
El cuello uterino tiene dos tipos de epitelio, ¿no? Dos tipos. Lo que es el endocervix, ¿ya? El endocervix es importante que ustedes sepan, y el exocervix, ¿no? El endocervix, que nosotros lo encontraríamos dentro del canal, obviamente, dentro del canal, ¿ya? Y el exocervix que lo encontraríamos fuera del canal, ¿no? El endocervix es un epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Obviamente el epitelio cilíndrico simple siempre está asociado a glándulas, por eso que presenta glándulas, ¿ya? Y el exocervix es un epitelio pavimentoso estratificado, es como el epitelio de la vagina, ¿no? Es como el epitelio de la vagina, porque el exocervix tiene relación con la vagina. Cuando el endocervix invade al exocervix, a eso se le llama ectropion. Y cuando el endocervix invade el endocervix, eso se le llama entropion. Es decir, el epitelio que está afuera ingresa, entropion. Si el epitelio que está dentro sale, ectropion. ¿Cómo lo van a saber esto? A través del famoso Papa Nicolau, ¿no? Esta zona de cambio de epitelios se le llama zona de transformación. Y esta es la zona, lamentablemente, del asentamiento del cáncer más frecuente en la mujer, que es el cáncer uterino, ¿ya? Esta zona de transición es muy lábil, sobre todo actualmente a un virus que se llama el papiloma virus, ¿no? El papiloma humano, que es el que causa cáncer uterino en la mayoría de mujeres en esta zona de transformación entre el endocervix y el exocervix. Por eso es la importancia del Papa Nicolau. Lo que estudia el Papa Nicolau es esta zona, ¿no? Para ver si hay una zona de transformación, si hay una displasia, metaplasia o en todo caso neoplasia, ¿no? Que es el cáncer uterino. Entonces es muy importante conocer estos dos tipos de epitelio y dónde se ubica, ¿no? Por ejemplo, este es un cuello uterino normal. Todo esto vendría a ser lo que es el exocervix. Este vendría a ser lo que es el orificio uterino interno, y hacia adentro el endocervix y hacia afuera el exocervix, ¿no? El exocervix. Entonces ya una lesión podría ser ya metaplásica, ¿no? Donde hay un ectropion, miren cómo ha salido el endocervix hacia afuera, y acá se está metiendo más bien hacia adentro lo que sería un intropion, ¿no? Es una invasión, aparentemente de invasión de hongos, parece una cándida, ¿no? Muy bien. El útero, dentro de su sostén en la cavidad pélvica, va a presentar ligamento, va a presentar tres tipos, se va a fijar bajo tres formas. Gracias a la presencia de ligamentos, ¿ya? Gracias a la presencia de ligamentos, gracias a la presencia o a la inserción que tiene con la vagina, ¿no? Porque acuérdense que el útero se continúa con la vagina, y los músculos que lo rodean, que serían los músculos perianales, ¿no? Gracias a estas tres estructuras, el útero se mantiene estable. Lo más importante pues que tiene son sus ligamentos. Tiene un ligamento que se adhiere al cuerpo en toda su extensión, ¿ya? Lateral sobre todo, y que viene a ser en realidad un engrosamiento del peritoneo. Ese ligamento se llama ligamento ancho, ¿ya? Que lo une al útero, lo que es a la pared pelviana. Une sus caras laterales del útero a la pared pelviana. Es un ligamento de color amarillento llamado ligamento ancho, y que es en realidad un engrosamiento de la hoja peritoneal. Luego tenemos otro ligamento que nace lo que es en las astas, ¿no? Nace en las astas o en los cuernos del útero, a través del fondo del útero, ¿no? Ahí vamos a encontrarlo. Son los ligamentos redondos. Estos ligamentos redondos se dirigen a insertarse hasta los labios mayores, ¿no? Pasan por el conducto inguinal y se insertan en los labios mayores. Tienen un recorrido desde el útero hasta los labios mayores. Por eso se dice, apunten esto, que el ligamento redondo es un ligamento homólogo al conducto deferente del varón, ¿ya? Al conducto deferente del varón. Entonces, el ligamento redondo es un ligamento que nace en los cuernos uterinos, se dirige por el conducto inguinal, llega a insertarse en los labios menores y es el homólogo al conducto deferente en el varón. Luego tenemos un ligamento hacia atrás, en la parte posterior del útero, que viene a ser el ligamento útero-sacro, ¿ya? El ligamento útero-sacro, que es un ligamento que fija la cara posterior del útero hasta el sacro. Su nombre lo dice, ¿no? Útero-sacro. Muy bien. La otra fijación que permite al útero estar en su cavidad es la unión con la vagina. Es decir, al unirse con la vagina, ¿no? Al unirse con la vagina, hay un ligamento ahí común para ambos, que se ubica en la parte lateral sobre todo. Este ligamento se llama el parámetro de Virchow, o también llamado ligamento cardinal de McEnroe, ¿ya?
Entonces el ligamento común para el útero y la vagina en la parte lateral viene a ser el ligamento cardinal de McEnroe, o también llamado parámetro de Virchow, ¿no? que lo fija al útero en su cara lateral, a la vagina en su cara lateral, hasta la pelvis en su cara pelviana, o en su cara lateral pelviana. ¿Ya? Acuérdese de eso. Parámetro de Virchow o ligamento cardinal de McEnroe. También aquí encontramos una aponeurosis saco recto vaginal de Delvet, ¿no? Y una lámina pubovesicuterina, que también ayuda a la fijación uterina y vaginal en este sentido. Acuérdense que el ligamento o el parámetro de Virchow está atravesado por los uréteres en la mujer. ¿Ya? Es una estructura que deja pasar a los uréteres ahí. Y los músculos perineales, que no sería otra cosa que los músculos del diafragma pélvico, que también ayudan a mantener estos órganos estables, ¿no? Evitan sobre todo su prolapso, su caída hacia el exterior, el cual les dije que se llamaba prolapso. Esta es la ubicación más frecuente que tiene el útero, ¿no? En la zona pélvica. Generalmente tiene una orientación hacia adelante, la cual se llama anteverso, y en relación de flexión con su cuello y la vagina, por eso se llama flexo. Pero puede adoptar otras variantes, ¿no? Como por ejemplo el retroverso flexo, ¿no? Y cuando un útero desciende por debajo de la diafragma pélvico, eso les dije que se llamaba prolapso, ¿no? Muy frecuente en mujeres multíparas y con parto vaginal. El útero está irrigado básicamente lo que es por dos arterias, lo que es la arteria principal, que vendría a ser esta, que es la arteria uterina, una arteria que está cruzada por el uréter. Muy importante esta relación de la uterina con el uréter, ¿no? Durante la histerectomía, muchas veces por ligar la arteria uterina se liga el uréter, que traería muchos problemas, ¿no? Hidronefrosis, peritonitis química, etc. Esta arteria uterina es la que irriga básicamente el cuello, el cuerpo y lo que es el fondo del útero, ¿no? Esta arteria uterina proviene de esta arteria de acá, que viene a ser la arteria ilíaca interna, que es una rama de la ilíaca común, y la otra arteria es la arteria que provienen o ramas de la arteria ovárica, ¿ya? Ramas de la arteria ovárica. La arteria ovárica es esta, que se dirige hacia el ovario, pero dentro de su recorrido da también unas ramas que se dirigen sobre todo a la parte superior del útero, ¿no? Entonces vendrían a ser ramas de la arteria ovárica. Y la arteria ovárica sabemos que es una rama que proviene de la aorta abdominal, ¿ya? Una rama de la cara lateral de la aorta abdominal. Su drenaje venoso va a ser a través de las arterias ováricas, venas ováricas. Recuerdas que tenemos dos venas ováricas, derecha e izquierda, pero estas venas no desembocan igual. La vena ovárica derecha va a desembocar directamente a la cava inferior, y la vena ovárica izquierda desemboca primero en la vena renal izquierda y luego ya lo hará en la vena cava inferior. Su inervación simpática y parasimpática vienen del plexo hipogástrico y del plexo pélvico. Luego tendremos ya a las trompas de falopio, ¿no? O también conocidas como trompas uterinas, que son dos conductos que unen lo que es al ovario, ¿ya? Toman contacto del ovario con el útero, pues, ¿no? Con el útero. Son dos prolongaciones, miden más o menos 10 a 12 centímetros de longitud y contienen lo que es 4 porciones básicamente, ¿no? Lo que es la porción intramural, el istmo, que es la zona más estrecha, el ámpula, que es la zona más grande, y lo que es el infundíbulo, ¿ya? El infundíbulo. Su función, transportar el ovocito desde el ovario, que es liberado por el ovario, a cual se le llama ovulación, ¿no? Hasta el ámpula, donde esperará el espermatozoide para ser fecundado. Si esto es así, el ovocito avanzará por el istmo, por la porción intramural, y se establecerá en el cuerpo uterino, en el epitelio funcional, que es donde se implantará. Y si no es fecundado, pues se reabsorbe, ¿no? Entonces, estas son las porciones que contiene lo que es la trompa uterina, la zona que está adherida a lo que es a los cuernos uterinos, en este caso, o al cuerpo del útero, se llama la porción intramural, o también se llama intersticial. El istmo, que es la zona más estrecha que tiene la trompa uterina, ¿ya? Es un lugar muy frecuente de implantes ectópicos. Acuérdense que el embarazo debe fijarse o debe anidarse en el cuerpo uterino. Cuando este huevo fecundado no se anida en el cuerpo uterino, se anida en otro lado, a eso se le llama embarazo ectópico. Y un lugar muy frecuente suele ser el istmo.
y una de las complicaciones al crecer el feto empieza a crecer y el istmo como es corto, revienta, ¿no? Se desgarra y la mujer presenta una hemorragia aguda que le puede incluso comprometer la vida. Es una emergencia ginecológica cuando un paciente llega. Aló. Sí, dígame, dime. Doctor, discúlpeme, no he podido arreglar el INE. ¿Ha podido dar la clase? Estoy dando la clase. No, aquí me puso el INE. ¿Cómo? ¿Cómo le puedo los pasos? No te entiendo. No he retirado su link a la sección este. ¿Cómo han entrado? Yo te he mandado el link. Claro, pero no he retirado el grupo todavía. Está en clase, o sea, ¿nos está esperando o ya está dando la clase? No, ya estoy editando, pero tengo otros grupos también. Ya luego te paso la grabación, pues. Ya, pero si han entrado alumnos de la sección este, No sé si habrán entrado. Hay varios que se han conectado. ah, ahora Entonces les mencionaba, sí, sin ver mis diapositivas, ¿verdad? Muy bien. Entonces les estaba mencionando que el istmo, que es la zona más estrecha que tiene a la trompa uterina, es un lugar de anidación muy frecuente de los embarazos ectópicos. Y al crecer, como hacer una zona pequeña, esto se revienta, pues genera una hemorragia aguda, ¿no? Entonces, cuando tengan un paciente que llega con shock hipovolémico y no encuentren la causa, piensen, si es mujer, piensen siempre en un embarazo ectópico roto, ¿ya? Es una emergencia ginecológica. Luego tenemos a la ámpula, que es la zona más amplia que tiene lo que es la trompa uterina, y ese lugar, acuérdese de esto, es el lugar donde se da la fecundación, ¿ya? Es donde se une el espermatozoide con el óvulo, ¿no? El espermatozoide que llega obviamente por la vagina, el cuello uterino, el cuerpo uterino, la porción intramular, el istmo, y llega hasta el ámpula. Y el ovario, el óvulo, que es liberado por el ovario, ¿no? Captado por las fimbrias, asciende por su ámpula y ahí espera al espermatozoide. Si esto sucede la fecundación y el nuevo cigoto migrará hacia el cuerpo uterino para su implantación. Entonces, el ámpula es el lugar donde se produce la fecundación. Luego tenemos al infundíbulo, ¿no? Al infundíbulo que contiene una especie de prolongaciones llamadas fimbrias, las cuales su función es captar el ovocito fecundado, entonces el ovocito ovulado, porque el ovario lo que hace es madurar ovocitos, ¿no? Al cual llaman folículo de Graf, y cuando esto se revienta, el óvulo se libera hacia la parte externa y lo que es las fimbrias captan el óvulo, el ovocito y lo llevan hacia la ámpula para esperar al espermatozoide. Entonces el infundíbulo junto a sus fimbrias, su función es captar el ovocito liberado por el ovario. La trompa de falopio va a presentar tres túnicas, ¿ya? Presenta tres túnicas, lo que es una túnica externa llamada serosa, una túnica media llamada muscular y una túnica interna llamada mucosa, ¿ya? Su irrigación de las trompas de falopio está dado lo que es por la arteria tubárica interna, por ramas de la arteria uterina, ¿no? La arteria tubárica externa, que es una rama de la ovárica. Acuérdense, dos arterias llegan ahí. La arteria tubárica interna, que es rama de la arteria uterina, y la arteria tubárica externa, que es rama de la arteria ovárica. ¿Ya? Entonces, la arteria tubárica interna y tubárica externa. La tubárica interna, rama de la uterina, y la tubárica externa, rama de la ovárica. Su inervación está dado por el plexo ovárico. ¿Ya? Por el plexo ovárico. Por último tendremos los ovarios, ¿no? Los ovarios vienen a ser las gónadas sexuales femeninas, son un número de dos, son de forma ovoidea, miden más o menos 2 a 3 centímetros de longitud y se ubican en la parte lateral de la pelvis. Su función no es tanto producirlas, ¿no? Su función sería madurar los ovocitos, porque la mujer no produce ovocitos, la mujer madura ovocitos, la mujer nace con una cierta cantidad de óvulos, ¿no? En su ovario. Estos durante su desarrollo se van perdiendo y un grupo de ellos llegarán a la madurez y se madurarán, la cual se llama ovulación.
Toma más o menos unos 400 a 500 óvulos, ovula la mujer durante su vida reproductora, pero nace con miles, ¿cierto? Entonces los ovarios, su función vendría a ser la maduración de los ovocitos. Las dos hormonas que influyen son los estrógenos y progesterona, y también las produce, ¿no? Los ovarios producen estas hormonas, la estrógenos y progesterona, que es la que regulariza el ciclo menstrual femenino, ¿ya? Va a presentar lo que es un epitelio ovárico, ¿ya? Un epitelio ovárico, que está en la parte externa, presenta lo que es un estroma, ¿ya? Un estroma ovárico, ¿no? Un estroma ovárico, y ahí presenta unas estructuras llamadas folículos de Graf, y en su interior contendrá lo que es al ovocito en maduración. Cuando este folículo de Graf se rompe, libera, y eso se llama ovulación, ¿no? Lo cual produce una especie de un cuerpo que se llama el cuerpo albicans al inicio, perdón, el cuerpo lúteo, ¿no? Porque tiene esa coloración amarillenta y la que secreta progesterona. Si ese cuerpo lúteo se degenera, quedará una mancha blanca, una cicatriz blanca, al cual se le llama cuerpo albicans, ¿no? Cuerpo albicans. Muy bien, vamos a hablar de la parte anatómica en sí de del ovario, ¿no? Cómo son sus relaciones que tiene dentro de las cavidades laterales de la pelvis. El ovario se relaciona, ¿no? Los ovarios se relacionan hacia superior, ¿ya? Se relacionan hacia superior con el ligamento ancho, ¿ya? Se relacionan con el ligamento ancho. Hacia inferior se van a relacionar con una fosita que se llama la fosita de Krauss, ¿ya? Que se llama la fosita de Krauss. Que esta fosita, ¿ya? Esta fosita está limitado lo que es hacia anterior por el ligamento ancho, hacia posterior por los vasos hipogástricos, también llamados ilíacos internos, que serían estos, ¿ya? Hacia anterior el ligamento ancho, hacia posterior los vasos hipogástricos, también llamados ilíacos internos, el uréter, pues ahí vemos también al uréter, ¿no? Hacia superior, los vasos ilíacos externos, ¿ya? Acá serían los vasos ilíacos externos. Acuérdense que los vasos hipogástricos son los vasos ilíacos internos, ya junto al uréter es su límite posterior de la fosita de Krauss. Su límite anterior es el ligamento ancho. Y su límite superior vienen a ser los vasos ilíacos externos, ¿no? Que los separan del músculo psoas, que estaría atrás, y hacia inferior sería el nacimiento de la arteria uterina. Entonces, esa fosita se llama la fosita de Krauss, que está inferior al ovario. Hacia anterior del ovario está lo que es el mesovario, ¿no? Que está el mesovario, donde es una estructura que fija lo que es al ovario, a esta estructura llamada mesovario, que es un repliegue peritoneal en realidad. Hacia posterior, bueno, acá no se ve, pero estarían los intestinos delgados, las asas intestinales, ¿no? Hacia la parte externa estaría la trompa uterina y el ligamento tubovárico, ¿no? Más o menos por acá, ¿ya? El ligamento tubovárico y la trompa uterina, y hacia este interior estaría el ligamento uterovárico, que este es el ligamento uterovárico, ¿no? Estaría el útero y su ligamento uterovárico. Entonces, sus relaciones que tiene el ovario, ¿no? Hacia interior, el ovario con su ligamento uterovárico, hacia exterior, la trompa uterina con su ligamento tubovárico, ¿no? Hacia posterior, que no se ve acá, las asas intestinales, hacia anterior, el mesovario, hacia superior, el ligamento ancho, y hacia inferior, la fosita de Krauss, que ya les mencioné sus límites, ¿no? Los medios de fijación del ovario, este vendría a ser el ovario, ¿ya? Los medios de fijación del ovario, va a estar dado lo que es por este ligamento que está acá, que lo une al útero, que es el ligamento uterovárico, ¿ya? El ligamento uterovárico. Un ligamento que lo une lo que es a la trompa uterina, que viene a ser el ligamento tubovárico, ¿ya? Tubovárico, y un ligamento que lo fija a la pared pélvica, ¿no? Que es el ligamento infundíbulo pélvico, o también llamado ligamento suspensorio, ¿ya? Ligamento suspensorio. Entonces, tres ligamentos importantes que tiene esto, y un ligamento, un engrosamiento que les mencioné del peritoneo, que, que se llama el mesovario, ¿no? Acuérdense, cuando el peritoneo recubre el útero, acuérdense de esto, cuando el peritoneo recubre el útero en su parte lateral, forma una hoja acá que se llama el ligamento ancho, ¿no? Ligamento ancho. Cuando el peritoneo recubre
a la trompa uterina se le llama el mesosalpinx, por si acaso. Mesosalpinx. Y cuando recubre al ovario, se le llama el mesovario. ¿Ya? Entonces el mesosalpinx a la trompa uterina, el mesovario al útero, perdón, al ovario, y el ligamento ancho al útero no es otra cosa que hoja peritoneal engrosada. ¿Ya? Pero aparte de eso tienen otros ligamentos, como les mencioné, ¿no? Acuérdense que en el útero les mencioné al ligamento uterosacro, al ligamento de McEnroe, al ligamento redondo, etc. En el ovario también tenemos, ¿no? Al útero ovárico, al tubo ovárico y al infundíbulo pélvico, también llamado suspensorio. ¿Ya? Son ligamentos que tienen al ovario fijo lo que es a la cavidad pélvica. La irrigación de los ovarios proviene lo que es de la arteria ovárica, ¿ya? De la arteria ovárica, y sabemos que la arteria ovárica proviene de la aorta abdominal. ¿No? Acuérdense que en la aorta abdominal nacen las arterias gonadales. Si es en la mujer se llamará ovárica, si es en el varón se llamará testicular. Y su irrigación venosa se va hacia el plexo ovárico y de ahí a las venas ováricas, ¿no? Que la derecha desemboca en la vena cava inferior y la izquierda lo hace en la vena renal izquierda y luego ya en la vena cava inferior.